¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos a Gende, a este estupendo evento que tenemos de ver cómo es una de nuestras clases de nuestros programas de Gende, ¿vale? Yo soy José María de la Fuente, soy el director de Gende y bueno, me gustaría antes de empezar pues comenzar un poquito a contaros quiénes somos, ¿no? Gende somos la primera escuela de España en enfocados completamente en el dato. Y nos jactamos de que ofrecemos empleabilidad a través de la formación. Tenemos, digamos, una vida relativamente corta, pero ya, pues oye, llevamos 16 ediciones de nuestros másters, tenemos más de 200 alumnos formados, la evaluación media de nuestros programas es superior a 9 y sobre todo de lo que más nos orgullecemos es de que la mayor parte de las personas que confían en nosotros mejoran su empleabilidad. Prácticamente todos han conseguido bien entrar en el mundo profesional gracias a la formación que han recibido en Gende o progresar en su carrera profesional. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque tenemos unos pilares que nos diferencian claramente de gente de escuelas como la nuestra, ¿no? El primero son los profesores. Hoy vais a ver un ejemplo en vivo de uno de ellos, uno de nuestros mejores profesores, José Lasso, que os va a enseñar un poco, tal y como lo haría en una clase de Gende, cómo son las clases en nuestro máster. Son profesores que están trabajando en empresas top, ¿vale? Siempre en departamentos relacionados con temas del dato. Lo segundo es la metodología práctica que tenemos al impartir nuestros programas, que es modular, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es lo que llamamos una especie de storytelling en el que vamos recorriendo todas las diferentes etapas del ciclo del dato y la que enseñamos a nuestros alumnos cómo este está presente y cómo se acciona en las empresas en todo su ciclo, ¿vale? Al final los profesores lo que hacen es enseñar lo que realmente están haciendo en sus empresas en los diferentes temas del dato. Bueno, el tercero es que la formación es tremendamente práctica, ¿vale? Nosotros nos gusta decir que aquí aprendes tocando pelo, learning by doing, y nuestros alumnos siempre van a utilizar de verdad, y tenemos licencias, ¿vale? Una serie de herramientas que están relacionadas con todo lo que están aprendiendo desde un punto de vista más teórico en el desarrollo del dato a lo largo de toda su vida. Y el último pilar que nos diferencia y que también nos gusta mucho es que en todos nuestros programas nuestros alumnos participan en un proyecto digital real. Un proyecto digital real quiere decir que van a trabajar en mejorar todo lo que es el ciclo de vida del dato, ¿vale? En determinadas casuísticas de empresas reales, ¿vale? Empresas con las que hemos trabajado, pues por ejemplo, con Público, con Osby, etcétera. Al final, los alumnos tienen que hacer un proyecto final de máster en el cual van a presentar a los representantes de cada una de estas empresas lo que han encontrado y lo que han visto bien dentro de lo que es el programa máster que han estado aprendiendo. Al final nos gusta decir que la empleabilidad de esta formación es nuestra razón de ser. La empleabilidad está tremendamente presente en todos nuestros programas. En todos nuestros programas encontraréis talleres de empleabilidad, hay masterclasses de diferentes sectores en los que gente o practitioners muy top, por ejemplo, de la industria de retail, de la industria de telco, pues vienen a contaros un poco pues cómo es ese sector para mejorar las oportunidades en el caso de que tengáis una entrevista en ese tipo de sector. Tenemos sesiones de empleabilidad impartidas por empresas reales que vienen aquí a contar cómo son sus procesos de selección. Colaboramos con empresas también, ¿vale? Y al final hacemos que tanto las empresas, cuando tienen una necesidad de captar alumnos o profesionales expertos en dato, como los propios alumnos que quieren colocarse en ese tipo de empresas, pues a nosotros actuamos como intermediarios y les ayudamos. Les asesoramos personalmente a mejorar su carrera profesional y tenemos una bolsa de empleo que funciona en ambos sentidos. Al final, nosotros ofrecemos másters tanto en B2C como en B2B, siempre con foco en el dato, ¿vale? En B2C, ahora mismo tenemos varios programas y lanzamos 2 de ellos después de verano. Uno de ellos es el de Marketing Technologist y otro de ellos es el de Data Analyst en CRO, en el que da clases José Lasso, nuestro ponente de hoy, y en el que ahora Benito Peral, que es el director de programa de este máster, pues os va a explicar un poquito en qué consiste, a nivel de highlight, ese tipo de programa. Aprovechar también para deciros que tenemos un 15% de descuento en el caso de que estéis interesados o de que penséis que alguien que conocéis está interesado, para que se ponga en contacto con nosotros y nosotros le daremos toda la información sobre los programas para que puedan valorar si quieren apuntarse o no a los mismos.
También decir que estamos trabajando mucho en la parte de B2B, ¿vale? Aquí lo estamos, empresas tipo agencia, tipo consultora, al final se ponen en contacto con nosotros, nosotros con ellos, ¿vale? Y al final somos capaces de ofrecerles servicios totalmente customizados, es decir, 100% adaptados a las demandas que estas empresas nos hacen en cualquier tipo de competencia data. Y además en diferentes modalidades, ¿no? Desde programas in company, masterclasses, programas de incorporación de alumnos, tenemos convenios de prácticas con ellos. La parte B2B es tremendamente relevante también porque al final, al estar completamente customizada, hace que las necesidades de la empresa que tiene en incorporación de talento data queden completamente cubiertas o en formación de empleados que tienen para poder hacer que puedan funcionar mejor. ¿Vale? Es especialmente útil tanto en agencias como en consultoras, pero cualquier otro tipo de empresa puede al final ponerse en contacto con nosotros para que le podamos diseñar un programa a medida si así lo desea. Y nada más, con esto os dejo con, como os comentaba, con Benito Peral, ¿vale? Que es el director del programa de Data Analysis y que os va a explicar muy rápidamente pues, en qué consiste este programa. También recordaros que en el chat de Zoom, ¿vale? Los que estáis en remoto, ¿vale? Tenéis un Calendly, ¿vale? Para que si queréis dejar ahí vuestros datos, podemos poneros en contacto con vosotros para apartaros más información de todo lo que necesitéis, ¿vale? Y que al final de la sesión, cuando termine José Lasso, pues tendremos una sesión de Q&A, de preguntas y respuestas, en el cual estaremos encantados de responder a cualquier duda que podáis tener. ¿De acuerdo, Benito? Muy bien, pues muchas gracias. No sé si se escucha bien. ¿Sí? ¿Se me escucha? Bueno, pues nada, primero muchas gracias, daros las gracias por estar aquí, asistiendo los que estáis de manera presencial y por supuesto los que también estáis en casa. Bueno, aunque hoy la estrella invitada va a ser José Lasso, sí que me gustaría de alguna manera pues daros una primera introducción sobre lo que es el programa muy rápidamente, ¿vale? ¿Por qué el analista? Bueno, estamos en el programa de Data Analysis y CRO, actualizado a Google Analytics 4. Y de alguna manera lo que trabajamos fundamentalmente pues es un perfil que, como su propio nombre indica, gira más hacia el CRO y hacia el análisis de datos. ¿Y por qué este perfil es tan importante? Bueno, pues sabemos que en los últimos años, ¿no? Si miramos un poco todos los datos que hemos ido generando, pues más del 90% de los datos que se han creado han sido en un periodo muy breve. Y quizás este dato se quede bastante desactualizado dentro de un par de años, dentro de 5 años, ¿no? Cada vez estamos más digitalizados y de alguna manera pues cada vez generamos más información que a veces la utilizamos pues para lo que es la gestión interna en las empresas, información que a veces viene derivada de lo que es el comportamiento de los consumidores. Hay una parte más de inteligencia a nivel de mercado, inteligencia de consumidor, inteligencia en resumidas cuentas. Pero también hay una parte muy importante y es que pues estamos abrumados con un montón de datos y luego a esos datos hay que darles un poco de forma para poder de alguna manera llegar a recomendaciones, llegar a insights y que de alguna manera transformemos con esos datos lo que es nuestra estrategia y de alguna manera que repercuta en un bien que a nivel pues, podamos monetizar y que sea un bien de negocio. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que las empresas, pues, o bien acuden al mercado y ven que les falta ese skill y lo buscan dentro de las agencias que contratan, o bien dentro de las consultoras, o bien intentan dar una reorientación dentro de sus propias empresas. Pero siempre vemos que hay un déficit dentro de las empresas hacia este tipo de perfiles, con lo cual, con esto quiero decir que hay mucha demanda, ¿vale? Si tenemos en cuenta, de alguna manera, estimaciones que hace la Unión Europea, para 2025, que ya está a la vuelta de la esquina, para el año que viene, estiman que un 25% de las empresas españolas estarán de alguna manera ya implementadas y metiendo de alguna manera mano a lo que es la inteligencia artificial y el Big Data. Y si miramos al entorno europeo, ellos estiman también que hacia 2030, pues también un 75%, 3/4 de las empresas, o bien ya estarán con servicios de la nube, o bien tendrán inteligencia artificial o temas de Big Data. Así que bueno, estamos ante una buena oportunidad en lo que viene a ser pues el meterte en un rol como el de analista de datos y CRO. Y como os decía, pues cada vez tenemos que tomar las decisiones y a mí esto me gusta porque en mi día a día yo me siento mucho más confortable cuando voy a la empresa, a managers, a top managers, a presidentes y le digo, oye, mira, esta recomendación que te hago lo hago basado en unos datos, no lo hago en base a una inspiración o en base a una intuición que tengo, sino, oye, puedo tener esa inspiración, puedo tener esa de alguna manera inspiración y demás, pero realmente lo que me está ayudando a llevarte a esta recomendación es algo que viene fundado en datos, ¿no? Y creo que esa forma de pensar, ese mindset de data driven, ¿vale? Es un poco lo que nosotros también intentamos de alguna manera destilar y que de alguna manera de aquí salga eso, porque creo que redunda en una mejora en todos los procesos de la empresa, en las mejoras en tomas de decisión. Nuestro programa
ahora mismo, ¿vale? O en las últimas ediciones que hemos terminado, consta de 12 diferentes módulos en los cuales pues vamos viendo todo el ciclo del dato, que luego me tendré un poco más. Consta de 35 temas que van desde la parte de recolección de datos hasta la parte de activación del dato. Hoy es una sesión en la que nos centraremos más en la parte de activación del dato y contamos en estas últimas ediciones con 114 sesiones que ampliaremos en la próxima edición que empezamos en noviembre, perdón, a 118 sesiones y unas 177 horas, ¿vale? Lo conforman aproximadamente unos 25 profesores. Con ello quiero decir que al margen de que se vean muchos temas y que sea un programa completo en cuanto al dimensionamiento de temas que vemos y de horas, al final también te permite no solamente hacer networking con tus compañeros que vayas a conociendo, sino también con los 25 profesores a los que hoy vas a tener el placer de conocer a José Lasso o a alguno de vosotros. Y lo que hacemos es un poco llevar el programa, como os decía, hacia el ciclo de vida del dato, pero con un claro rol hacia el desafío de, oye, nosotros tenemos un dato que sin contexto ninguno no significa nada y dándole un contexto es una información, ¿vale? Y que si de alguna manera sabemos que llegar a interpretar ese dato, lo podemos convertir en un conocimiento y ese conocimiento en unas recomendaciones que supongan un insight para la empresa y una inteligencia, ¿vale? Ese es de alguna manera el mindset que llevamos. Y a su vez todo esto lo hacemos con una mayor vocación hacia lo que es el marketing digital y hacia lo que son los e-commerce o activos digitales, ¿vale? Donde, como sabéis, y si miramos al típico funnel, pues tenemos en la parte de arriba más la parte de awareness y descubrimiento y bajaríamos hacia consideración, conversión y así hasta la propia de fidelización, ¿vale? Esto es de alguna manera en donde marcamos a este analista de datos y CRO, ¿vale? Como repito, en un entorno más de, oye, tengo que dar un contexto a un dato y ese contexto de dato lo voy a convertir en un insight para la empresa. Y dos, se enmarca más dentro del marketing digital y los activos digitales como el e-commerce. El programa, ya me quedan solamente 2 slides, se fundamenta en su primer inicio. Yo destacaría 3 grandes partes, ¿vale? La parte de recolección del dato, oye, entendimiento de qué es un tag manager, entendimiento de, oye, cuáles son las tecnologías que hay en esa parte de explotación del dato. Y que es muy importante para tener un buen perfil de analista de datos, un buen perfil de CRO. La segunda parte, que como veis es la que más peso tiene, un 52% aproximadamente de horas, la dedicamos a profundizar en herramientas que vinculan más hacia el análisis de los datos, ¿vale? Aquí fundamentalmente lo hacemos a través de las 2 suites que más se utilizan, una es la de Google y otra es la de Adobe, pero igualmente también estamos viendo otras herramientas, pues como Hotjar o algunas herramientas para poder de alguna manera ver pues, mapas de color, click maps, etcétera. Luego pasaríamos a una tercera parte que pesa en torno a un 15%, que es la parte que tiene que ver con visualización de datos, ¿vale? Eso lo hacemos fundamentalmente pues, con cuadros de mando, empresas más de Enterprise Reporting tipo Power BI. Y la última, que para mí es la que más importancia tiene, yo en mi pasado como analista de datos, al final puedes llegar a puedes ser muy bueno y tener muy buenos skills a la hora de apañarte con una herramienta. Puedes llegar a tener un buen insight, ¿vale? Pero el que luego esa recomendación se lleve a cabo, para mí es lo que más valor da al analista de datos. Entonces, esa tercera parte, que pesará aproximadamente como un 25%, es en la parte de activación del datos. Activación del dato tanto en lo que son medios propios como en medios de pago, ¿vale? Y en esa parte de, oye, ¿cómo convive una herramienta que toca desde la parte de medios de pago hasta la parte de medios propios, que es capaz de enriquecer todos esos datos con datos propios como son los del CRM y demás, es donde está la figura del CDP, que es la que hoy vamos a hablar hoy fundamentalmente, ¿vale? Nosotros, yo que no me he presentado correctamente, además de ser codirector del programa de Data Analyst y CRO, también trabajo en Samsung, llevo la parte de Loyalty y Business Insight y nosotros utilizamos el CDP de Adobe Experience, y lo utilizamos de alguna manera para, a la hora de llevar muchos casos de uso en donde queremos de alguna manera pues, ir orquestando audiencias en función a las necesidades que tenemos. Sabemos que algunos de nuestros objetivos son de fidelización. Dentro de la fidelización pues, tenemos algunas audiencias que son de alto valor, algunas que son de bajo valor. Eso nos lo enriquece a veces un dato de tercera parte, pero fundamentalmente nos lo hace un dato de primera parte. Y eso luego lo queremos comunicar a ese tipo de audiencia a través de diferentes canales. Nuestro canal fundamental suele ser el del email, el de las push notificaciones, SMS, pero también queremos amplificar toda esa comunicación a través de otros medios, por ejemplo, medios de pago, ¿no? O incluso en lo que es la experiencia cuando el cliente está interaccionando con nuestro activo digital, ¿no? Pues todas las encuestas que están leyendo, la página web, etcétera, ¿no? Y cómo todo eso es capaz de llevarlo a cabo lo hacemos a través del CDP, con sus limitaciones, todas las cosas que hoy José nos estará contando. Y es una parte que, como decía anteriormente, para mí es muy importante y cada vez dentro del programa le estamos dando más profundidad, ¿vale? Pues, para esta nueva edición que empezaríamos en otoño, queremos doblar las horas que le dedicamos a esta temaria, ¿vale? Y sin más dilación, porque pues, creo que hoy la estrella invitada es José, pues voy a pasaros con él
sin antes deciros, oye, pues mira, esto es dentro de nuestra expertise durante las 7 ediciones que llevamos de programa y desde 2020, las competencias que vemos para poder apuntarte a este programa, pues sería que tengas algún tipo de perfil analítico, que tengas un poco de, pues de afinidad hacia los datos, afinidad también hacia una visión más de negocio, entendimiento de los modelos de negocio, porque al final todo lo que hacemos tiene que redundar en un bien para la empresa y la empresa tiene sus objetivos, ¿vale? KPIs. Ampliar también lo que es el conocimiento de las herramientas de analítica digital y obviamente, como ya hemos hablado antes, pues fijarnos mucho en la parte de insights y recomendaciones. El background de los alumnos, aunque sí que nos gusta que hayan conocimiento en otras disciplinas digitales, porque al final la analítica de datos lo que hace es complementar cualquier otra disciplina digital, a mi entender, eh, o que venga con algún tipo de background que tenga que ver con algo que haya hecho a nivel analítico. Yo, por ejemplo, empecé mi carrera profesional siendo un auditor de cuentas financieras. Vale, no era un auditor de datos, pero sí que estaba de alguna manera familiarizado con los datos y haciendo analítica, ¿no? Pues eso también es algo que se valora como background y lo vemos dentro de algunos alumnos. Y con ello no quiero decir que eso sea algo sine qua non. Hoy aquí, precisamente sentados por aquí, pues tenemos a alguien que ha venido, o personas que se han totalmente reconvertido, pues gente que viene de disciplinas totalmente diferentes. Ahí hemos puesto un par de ejemplos que justamente hoy algunos están por aquí, pues enfermería. Ana es una auténtica crack, a mí me sorprendiste totalmente cuando hiciste el programa porque creo que eres de las personas más destacadas como alumnos de las 7 ediciones y profesores de tenis, etcétera. O sea que no es sine qua non que tienes que hacer o tienes que partir de sus conocimientos, ¿vale? Así que bueno, ahora ya sí, os dejo paso con José Lasso y muchas gracias por estar aquí. ¿Se me oye? ¿Desde casa con el micro? Bien. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias primero por estar aquí esta tarde, por darme 45 minutos, espero no pasarme, de vuestro tiempo hoy y también por los de casa que sé que pues, estar aquí escuchando hablar sobre uno de mis temas favoritos, que es el CDP. ¿Vale? Hemos intentado con este título hilar qué es lo de qué vamos a hablar aquí, porque no sé cuántos de vosotros sabéis lo que es un CDP, más o menos. ¿Sí? ¿Desde casa? No sé cuántos lo sabréis, pero el CDP es una tecnología que lleva en el mercado más de 6 años, posiblemente llegue hasta 10 años, pero es verdad que todo el ecosistema de cookies ha hecho que de repente se convierta en un antiguo mercado, ¿no? Y quizás si pensamos en la famosa curva de CDP, sobre CDP. No se oye, no. Nada. ¿Qué pasa de la curva de la que estamos ahora? Justo ya remontando en la bajada. Sí, ¿Se oye ahora? sí. Vale, fenomenal. Gracias, Verónica, que te veo por ahí. Vale, pues nada, como decía, vamos a hablar sobre, en primer lugar, sobre qué es un CDP, vamos a intentar despejar algunos de los mitos que hay alrededor de esta tecnología. Luego vamos a hablar de la resolución de la identidad
en un mundo cookies, como un CDP, apoyándote en un CDP puedes resolver. Luego vamos a hacer una demo muy rápida de concretamente el de Tilium. La demo va a ser simplemente 3 pinceladas sobre cómo un analista podría utilizar un CDP para recomendar casos de negocio. Y por último vamos a acabar con unas conclusiones muy rápidas, ¿vale? Y con todas las preguntas que tengáis. Y esto como voy a intentar que sea como una clase, si tenéis cualquier pregunta, me interrumpís, levantéis la mano, haced lo que queráis, ¿vale? Para que sea más fiel a la experiencia verdaderamente de gente. Vale, vamos a hablar sobre qué es un CDP. En primer lugar, como decía antes, alrededor de CDP se han generado una serie de narrativas que han desdibujado qué es realmente, ¿no? En este sentido, las causas son múltiples. Yo lo he intentado reducir en 3, ¿vale? La primera sería el hype de los fabricantes, es decir, los fabricantes de estas tecnologías pues intentan vender y cuando tú intentas vender, en general, o puede pasar, no dices toda la verdad, ni nada más que la verdad, ¿no? Entonces, alrededor de este hype de los fabricantes, pues en ocasiones se han dado mensajes que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, el CDP es el nuevo DMP, ¿no? Entonces, si empiezas a analizar, pues te das cuenta de que, vale, comparten ciertas funcionalidades, pero desde luego no es lo mismo. Luego entraremos un poco más en detalle en las diferencias. ¿Cuál es la segunda causa? Pues algo que es muy entendible, ¿no? Y es que el CDP es una tecnología que está en un punto de intersección, ¿no? Está en un punto de intersección entre el mundo MarTech y el mundo AppTech, ¿no? Entre la experiencia en los canales propios, en base a identificadores fuertes, identificadores personales, como puede ser el email o un número de teléfono, y el mundo AdTech basado sobre todo en cookies de tercera parte, ¿no? Entonces, al ser una tecnología que está ahí metida, al compartir rasgos con un CRM, compartir rasgos con un Data Lake, compartir rasgos con un DMP, pues se dan mensajes como que el CDP es un CRM vitaminado, ¿no? Y bueno, si habéis trabajado alguna vez con un CRM, si luego entráis en un CDP, os dais cuenta rápidamente de que no tiene nada que ver. ¿Cuál es la tercera razón por la cual se han comunicado ciertos mensajes que no se corresponden con lo que es un CDP? Pues que realmente no ha habido una definición, ¿no? Es una definición que ha ido progresando con el tiempo. Al principio, cuando salieron los primeros CDPs, las cookies de tercera parte estaban súper en boga y se podían seguir usando y no parecía que fuera a haber un momento en el cual se iba a cortar eso, al menos a corto o medio plazo, pero ya existían los CDPs. Con lo cual, la definición no estaba clara, unos fabricantes tenían una, otros otra, y eso ha llevado a que se den mensajes como que el CDP es un data lake, pero con capacidades de activación. Y bueno, si sabéis lo que es un data lake, sabéis que esto tampoco se puede corresponder con la realidad, ¿no? Porque al final un data lake tú vas a tener a mayores todo el dato corporativo, independientemente de que te vaya a servir para activar o no, ¿vale? Entonces estas son, a mi juicio, las 3 causas principales por las cuales se ha desdibujado ese mensaje. Así que vamos a intentar desenmascarar el mito, ¿vale? ¿Qué es un CDP? Vamos a ir a la definición del CDP Institute, que es una organización eh, que agrupa a los principales especialistas en esta tecnología, incluso colabora con diversos fabricantes, tiene una certificación para decir que este CDP es un real CDP o no lo es, ¿vale? Y de acuerdo a esta organización, un CDP es un software paquetizado que crea una base de datos unificada y persistente y que es accesible por otros sistemas. Así, si os lo digo así, ¿cómo os quedáis? Pues que esto casi que no se entiende demasiado bien, ¿no? Al final, vamos a intentar desglosarlo. Si es un software paquetizado, quiere decir que yo, si soy un desarrollador, no puedo entrar en la herramienta, cambiar la interfaz, añadir un módulo, vía API traerme el dato y alterar el modelo de datos que hay dentro de la herramienta, ¿no? De alguna manera está paquetizado y esto es lo que hay. Entonces, si quiero mejoras en el producto, necesito o dependo del fabricante. Tengo que hablar con ellos y pedirle, oye, esta funcionalidad debería estar, o la necesito, no está, ¿no? No puedo yo, como desarrollador o como empresa, alterar el producto de alguna manera. Una base de datos persistente y unificada. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que voy a tener distintas fuentes de datos y voy a generar una visión única de mis usuarios. Es decir, si tengo registros que tienen dato duplicado, no voy a tener dato duplicado, voy a quedarme solo con un registro, ¿vale? Eso es lo que quiere decir que sea dato unificado.
o si tengo atributos que son lo mismo, pero me vienen de distintas fuentes de datos, solo me voy a quedar con un atributo, ¿vale? Voy a darle una prioridad quizás a una de esas fuentes de datos, porque lo que quiero es una base unificada, ¿vale? De clientes. Que sea persistente me permite jugar con ella a lo largo del tiempo, porque no va a sufrir alteraciones en la misma por procesos internos que tenga yo en la casa, ¿vale? Y luego que es accesible a otros sistemas, pues básicamente en una palabra lo que quiere decir es que teniendo una base de datos de mis usuarios, unos perfiles de usuario, voy a poder disponibilizar esa información a sistemas externos. Es decir, yo vía API voy a poder lanzar una llamada, una petición a CDP, a la API del CDP, y recuperar el perfil del usuario. ¿Vale? ¿Hasta aquí más o menos se entiende? Vale, ahora vamos a ver cómo, según el diagrama este de Gartner, que es de febrero, si no recuerdo mal, sí, de hace 3 meses, cómo están situados algunos CDPs en el mercado, ¿no? Como líderes tendríamos las suites que yo creo que casi todos conocemos de Salesforce y Adobe, y luego unos CDPs que son más nicho o que juegan a, a estar en comunicación con diversos productos, como son Tilium y Treasure Data. ¿Vale? Esto simplemente es para que tengáis una referencia de qué players hay en el mercado. Es decir, está gente como Adobe, está empresas como Salesforce, está empresas como Oracle, aunque no quizás en el cuadrante de arriba a la derecha. Bueno, muchísimas, ¿no? Si no veis a Google ahí, esa es una pregunta que os puedo responder en el programa. ¿Por qué está Google? ¿Por qué no está Google? ¿Vale? Pero bueno, esto sirva como referencia para que veáis algunos fabricantes. Pero bueno, esta definición se nos queda un poco corta, realmente. Hemos intentado explicarlo un poco, la hemos desgranado, pero no responde realmente a todo, en mi opinión, de lo que realmente es un CDP. Así que vamos a intentar ir un poquito más a otras capacidades que, a mi juicio, son nucleares en lo que es un CDP y que nos pueden ayudar, creo yo, a bajar un poco más a tierra, que es lo que podemos hacer con esta tecnología, ¿no? El objetivo principal, al final ya lo hemos dicho, es construir una visión única de los usuarios, ¿vale? Y hacer que esa información sea accesible a otros sistemas. Entonces, hay 4 capacidades que tiene que tener un CDP para ser considerado como tal. La primera sería que es capaz de integrarse con distintas fuentes de datos. Pueden ser tanto fuentes de datos basadas en cookies, en usuarios desconocidos, vamos a decirlo así, o en datos que tengo yo de first party de mis clientes, ¿no? En base a identificadores fuertes. Y además esas integraciones pueden ser tanto en streaming como en batch, tiempo real o por lotes en batch. Entonces, si yo os planteo esta definición, esta característica del CDP, ¿diríais que un CRM la cumple? ¿Sí? ¿No? ¿Diríais que un DMP la cumple? ¿Diríais que un Data Lake la cumple? Vale. Pues más o menos sí, pero como siempre el diablo está en los detalles. Pero bueno, vamos a seguir. La segunda capacidad que tiene que tener sí o sí es la resolución de la identidad, ¿vale? Es decir, ese perfil único que sea capaz de almacenar todas esas interacciones que tiene un usuario con tus activos, ¿vale? Y entonces almacenar eso y ser capaz de en tiempo real reaccionar a esa interacción y actualizar el perfil, ¿vale? Es decir, yo visito el site de X empresa, no voy a decir ninguna para que nadie me diga nada, visito un site, visito el catálogo de terminales, ese evento se manda al CDP y se actualiza en tiempo real ese perfil. Es decir, recibo ese interés en los catálogos de terminales. Y en base a eso ya puedo cualificar al usuario para una audiencia y hacer algo, si quiero hacerlo. ¿Vale? Es decir, esa actualización tiene que ser en tiempo real. Si no, no va a ser un CDP. Pero además esa capacidad de resolución de la identidad te permite, teniendo distintas fuentes de datos inconexas, en base a un identificador que compartan las fuentes de datos, unir toda la información. ¿Vale? ¿Diríais que bajo esta característica un CRM es un CDP? Capacidades de resolución de la entidad y un CRM. ¿Cuántos registros duplicados tenemos en un CRM tantas veces? ¿Diríais que es un DMP? ¿Un DMP cumple este pilar?
en parte, ¿no? Depende también, pero depende mucho también del DMP, depende del identificador que estés usando, si la cookie está asociada a ese identificador. Bueno, digamos que no lo cumple en su totalidad, ¿vale? Y un data lake, pues lo mismo. Tercera característica, capacidad core. Ser capaces de enviar segmentos en tiempo real, ¿vale? No tanto enviarlos, sino también configurarlos, crearlos, definirlos, utilizar reglas, pueden ser booleanas o no, para definir una serie de grupos de usuarios y mandarlos a cualquier canal, ¿vale? ¿Diríais que un data lake te permite activar en tiempo real? ¿Diríais que un DMP os permite activar en tiempo real? En ciertos casos. Depende de si tienes la suite del DMP que tengas, depende también de si estás activando en un DSP o no, porque las integraciones con los DSPs y los DMPs, pues en tiempo real no son, entonces no lo cumple tampoco, al menos no en su totalidad. ¿Diríais que la capacidad de segmentación se cumple en un CRM? ¿En un CRM puedes segmentar a tus usuarios? Sí. En un DMP también, evidentemente, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis que hay muchas cosas y por eso lo que comentábamos antes, al estar la tecnología en un punto de intersección entre otras tecnologías, es complicado a veces definirlo, ¿no? Y por eso también se han dado mensajes que no se corresponden con la realidad. Pero bueno, yo espero que por lo menos con estos 4 pilares podamos ir discerniendo si un producto es un CDP o no lo es, ¿vale? Entonces, vamos a hablar ya de otro de mis temas favoritos, que es la resolución de la identidad y el mundo cookies. Bueno, como sabéis, este año están llegando un montón de cambios en torno a la privacidad, que sobre todo tienen un impacto muy, muy heavy en cómo recolectamos los datos de los usuarios y sobre todo cómo recolectamos los datos publicitarios. Esto es muy importante para poder medir, para poder atribuir, etcétera. ¿Vale? Bueno, a principio de año sabéis que salió la nueva política de uso de cookies por la Agencia Española de Protección de Datos, con la cual ya tienes que presentar el banner de cookies con el botón de aceptar y el botón de rechazar siendo iguales, no puedes ponerlo en el de aceptar gigante para que la gente acepte sin querer. Y esto pues tiene evidentemente una influencia en la caída de las tasas de aceptación del banner de cookies. Si no aceptas el banner de cookies, legalmente no puedes activar datos. ¿Vale? Luego, como hace un par de meses salió Consent Mode para medir en entorno Google, es decir, necesitamos unas categorías adicionales que el usuario haya aceptado para poder activar en entorno Google. También muy recientemente recibimos el anuncio de que las cookies de terceros que iban a deprecarse finalmente en Google Chrome a finales de este año, parece que ya que tiran a 2025, para el primer Q de momento. Y luego, como sabéis, este mismo mes todo se depreca Universal Analytics, ¿no? O sea, ya Google Analytics en 360 no se va a poder utilizar más y ya GA4 es lo que hay, amigos. Esto ya sabíamos que iba a pasar. Vale, pero claro, este contexto más o menos lo conocemos, sobre todo estando en esta industria, pero ¿qué implica realmente, ¿no? ¿Implica que te compras un CDP y entonces ya estás preparado para el mundo cookies? No sé, no suena a mensaje de vendor, a mensaje de fabricante, no suena muy, muy realista. Lo que es importante y lo que sí que se están preparando las empresas, sabiendo que esto acabará llegando, es a tener una estrategia de recogida de datos de primera parte, ¿no? Básicamente porque es el dato que tienes, es el dato que más fácil, entre comillas, puedes operar con él y es el dato que además más conocimiento realmente te va a dar, porque no está basado en una cookie, que, bueno, es una cookie. Entonces, para mí hay 4 pilares dentro de lo que es una recogida de datos de primera parte. A ver si me responde esto. Ahora, primer pilar sería unificar. Segundo pilar sería ampliar. El tercer pilar sería enriquecer. Y el cuarto pilar sería activar. ¿Vale? ¿Por qué este framework? Si lo queremos ver así.
Pues precisamente por eso, unificar, ¿a qué suena? ¿Suena visión única de cliente? ¿Suena visión única de usuario? ¿Suena a una de las características del CDP? ¿Sí? ¿No? Ampliar, ganar más volumen de usuarios para tener más escala. ¿Suena algo que te va a permitir hacer el CDP por sí solo? ¿O necesito una estrategia detrás para conseguir recoger más datos de primera parte? Lo pongo fácil. ¿Primera o segunda opción? Suena a segunda. Suena que el CDP no me va a ampliar por sí solo esa escala, ¿no? Voy a necesitar una estrategia, ¿no? Enriquecer, tener más conocimiento de los usuarios que ya tengo, ¿no? Aprovechando los datos que me da o estableciendo estrategias para que me dé más dato, ¿no? Es decir, puede ser un dato que el usuario declare y que me enriquezca el perfil, puede ser un dato que yo infiera, ¿no? Aquí hay algoritmos, por decir uno sin decir la herramienta, que te permite saber a qué categorías de contenido tiene un usuario responde mejor, ¿vale? Por su navegación, básicamente. Y eso es un dato inferido que yo puedo utilizar para segmentar y activar, ¿no? Entonces, recogiendo ese dato y nutriendo el perfil del CDP, voy a poder activar esos segmentos de forma omnicanal, ¿vale? Entonces, aquí entran todos los algoritmos de Machine Learning, entran los modelizados que se hacen muchas veces en el lago de las empresas, etcétera, en los data lakes. Entra un montón de ciencia detrás para saber qué es lo que va a hacer un usuario, si quieres un modelo de propensión, o para entender o para buscar usuarios similares a los que ya tengo, ¿no? Toda esa información puedo nutrirla para enriquecer mi dato de first party en el CDP. Y luego, por último, activar, ¿no? Por supuesto, el hecho de poder usar nuestras audiencias en canales tanto propios como pagados y personalizar la comunicación. Porque sabemos que una comunicación que es más personalizada, que trata más al usuario como una persona, no como un random o una bolsa de cookies, pues tiene más visos de convertir mejor, ¿vale? Entonces, este First Party Data, esta estrategia que estamos creando, al final lo podemos tener en nuestro Data Lake, lo podemos tener en nuestro CRM o lo podemos tener en una herramienta como el CDP. Y entonces, ahora mismo, si lo tienes solo en tu Data Lake, pues te va a costar activar en Social, por ejemplo, o por email o por un call center, a no ser que lo conectes el CRM con una herramienta de marketing automation, ¿no? Todo esto ya existe. ¿Qué te da un CDP? Te da sobre todo la capacidad de activar en estos canales el mismo segmento de usuarios y entonces tener una estrategia omnicanal, ¿no? Y luego aquí quería también dar como un barniz de estos players que están saliendo, que llevan ya un tiempo, para lo que es la activación en un mundo cookies, ¿no? Como LiveRamp o UTIC, un identificador que se basa en la red que utiliza el usuario en su dispositivo móvil, o Ceotap, etcétera, ¿vale? Entonces, esa estrategia de first party, como decía, la podemos tener, digamos, aislada en nuestros sistemas o la podemos tener en un entorno que sea más operativo, precisamente para poder realizar estas campañas y demás, ¿no? Y activar. Entonces, un CDP se ha convertido bastante clave en ese contexto, ¿no? En el contexto en el cual yo necesito tener una visión de mis usuarios única, basada en distintos identificadores, como veis aquí, que yo pueda activar. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo, este gráfico es de Adobe, tengo que decirlo, donde veis qué identificador, más o menos, así como a grosso modo, se obtiene de cada una de estas fuentes de datos, ¿no? Si estoy navegando en un iPhone, pues voy a tener el IDFA, ¿no? Que es el ID de dispositivo de iPhone. Eso porque se está yendo la tele todo el rato. Bueno, si estoy navegando en una tablet y es de Android, pues voy a tener un identificador de dispositivo de Google. Si estoy en un portátil, pues voy a tener un ID de cookie, ¿no? Si estoy entro en una tienda, pues tengo un sistema donde recupero todas las compras que se hacen en tienda física y con un ID de transacción, que normalmente también puedo conseguir intentar ligar a un ID más fuerte, como por ejemplo un número de teléfono.
Si estoy en un call center, eso está conectado con un sistema de CRM y siempre voy a tener un ID de CRM, ¿no? Bueno, en definitiva, todas estas fuentes de datos con su identificador, un poco aislados unas de otras, puedo yo elaborar una estrategia para, aparte de los identificadores propios de cada dispositivo, poder disponer de una identificación más fuerte. Entonces, poder empezar a unir la información de las distintas fuentes, ¿vale? Todo esto lo podemos hacer en un CDP gracias a unos servicios de identidad, gracias a la generación de un grafo de identidad y eso me va a permitir crear un perfil de datos unificado, ¿vale? Se ha ido aquí. Vale. Vale. Vale, como decía, el hecho de disponer de un sistema que me permite activar los distintos identificadores en un mundo cookies, pues es clave, ¿vale? Y aquí es donde entra, en mi opinión, sobre todo un CDP. Vale, vamos ahora a ver cómo encaja esto en la labor de un analista, ¿no? En mi opinión es imprescindible para que salga bien un caso de uso que un analista participe de su elaboración. Entonces, como metodología, aquí hay muchas posibilidades, ¿no? Cada sitio tendrá su metodología. Yo propongo esta, que está basada, en primer lugar, en hacer un análisis de preconceptualización. En segundo lugar, ver si el caso de uso es viable, porque puede no serlo por volumen, puede serlo porque no tengo identificadores suficientes, puede serlo porque no tengo una integración hecha con el canal donde el equipo de negocio me dice que tengo que mandar el dato y a lo mejor todavía no puedo hacerlo. Y por último, conceptualizar el caso de uso como tal, ¿vale? Esto, en mi opinión, son como los tres que verdaderamente entra y es muy importante su labor, ¿no? Luego, por supuesto, pues habría que activarlo. Aquí puede entrar una agencia de medios, aquí pueden perfiles más técnicos. Bueno, sea como fuere, el analista es importante en este proceso, ¿no? Y aquí os traigo un ejemplo práctico así para intentar bajar un poco esto, ¿no? Presento el caso de uso de recurrencia, ¿vale? Este caso de uso al final lo que busca es entender a los usuarios que entran en una web, que entran de manera recurrente y ser capaces de adelantarnos a sus necesidades, porque si entran tanto, igual puedo inferir algo de por qué entran tantas veces en mi site, ¿no? O porque si lo hicieron por algún motivo hace 2 meses o en una época del año concreta, pues a lo mejor en el futuro el motivo es el mismo, ¿no? Pensad, por ejemplo, en una aerolínea, ¿no? Si yo todos los años voy a visitar a mi familia, por decir algo, a Francia, no tengo familia en Francia, ¿eh? Pues todos los años sobre marzo, quizás febrero o marzo, voy a empezar a buscar vuelos a París, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo soy una aerolínea y sé que eso pasa, pues a lo mejor puedo adelantarme y en enero mandar un email o mandar una personalización para que el usuario directamente ya compre el vuelo, a lo mejor le puedo ofrecer un descuento, bueno, 1000 ideas, que todo lo que eso os pueda ocurrir, ¿no? Entonces, aquí es importante, a mi juicio, sobre todo entra un analista, ¿no? Porque tú, antes de activar un caso como ese, necesitas saber qué usuarios compran, en qué periodos y por qué lo hacen. Y para eso necesito analizar el dato que tengo. Necesito saber qué volumen de usuarios ha comprado en cada una de las estaciones, en este ejemplo, ¿no? ¿Cuántos han comprado en invierno, cuántos en verano, cuántos en otoño, etcétera, ¿no? Tengo que analizar también si esa estacionalidad va ligada a una mayor compra y tengo que identificar también una serie de patrones que tengan cierto sentido y para obtener audiencias de alto valor, ¿vale? Esto sería actualización. Tengo esa idea, tengo un insight, un input de negocio que me dice que investigue esto y entonces un analista realiza el análisis, ¿no? Tengo que ver si el caso de uso es viable, ¿no? Entonces, yo como analista de datos entro en el CDP o entro en la herramienta analítica, depende de los datos que tenga, y veo que en primavera se compra más, de hecho el 40% de las ventas son en primavera, veo que en verano son el 30%, veo que la cesta media es más grande en otoño. Luego voy a mayores y aquí es donde un CDP aporta más, y es que puedo saber de este volumen de los que han comprado por cada identificador donde yo voy a activar qué volumen tengo. Es decir, si yo voy a activar este segmento, imaginaos, compradores en primavera del año pasado,
Si quiero activar este segmento y mandarles un email, puedo saber que tengo 120.000, aunque en origen realmente tengo 200.000, pero hay 80.000 que se me caen porque no tengo el email. ¿Vale? Si lo que quiero es, pues eso, mandarles una notificación push, pues tengo 30.000 en este caso, ¿no? Todo este juego de la volumetría que puedo sacar por ID lo puedo tener en un CDP, ¿vale? Y esto sí que es algo que distingue un CDP de cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces, si el caso de uso, vale, lo que tiene sentido es que nos centremos en primavera y verano. Vale, pues vamos a conceptualizarlo, ¿no? Vamos a ver por la frecuencia de las compras qué usuarios tiene sentido que active y voy a establecer una serie de reglas. Después de analizar, me he dado cuenta de que los usuarios recurrentes que hayan comprado más de 2 veces en verano o que hayan comprado más de 2 veces en primavera o que son ya clientes y su cesta media es superior a 70 euros, pues son usuarios que son de alto valor para mí. Imaginaos, podría ser cualquier cosa. No tiene tanto sentido para un ejemplo real, pero es un ejemplo. Y además voy a excluir a aquellos que hayan comprado los últimos 30 días y aquellos que ya son empleados de mi empresa, que hemos llamado eShop, ¿vale? Con este segmento yo ya puedo empezar a hablar con los distintos equipos como analista y puedo decir qué KPIs vamos a optimizar. Y además puedo decir también dónde tiene sentido activar. En este momento lo vamos a activar en Google Ads. Y no es que vayamos directamente a atacar a esta gente, sino que lo vamos a usar como un segmento, como una audiencia semilla, que me va a permitir buscar usuarios similares en Google Ads. ¿Vale? Y de esta manera, pues voy a la parte alta del funnel. Voy a atraer nuevos clientes a mi marca. Teo o LiveRamp. Si tengo un dato, un email, habíamos hablado de un volumen de email de 60K, si no recuerdo mal, pues LiveRamp me puede ayudar a que ese volumen sea un poco más alto, porque macheo el email con el identificador de LiveRamp, el Ramp ID, y entonces consigo más reach basándome en todo el dato que ya tiene el LiveRamp. Podría ser otra opción. En Adobe Target, en mi herramienta de personalización on-site, sé que de estos usuarios que me han comprado los últimos años, los que tienen el identificador de Adobe o la cookie de Adobe para poder hacer una personalización on-site, pues son el 40%. Pues ese 40%, personalización con un cupón, nada más entrar en la home. Por ejemplo, aquí ya las ideas pueden ser muchísimas, ¿no? Y va a depender mucho del negocio. Pues, con este ejemplo práctico, creo que ya podemos ir a ver un CDP por dentro. Vamos a ir a la demo. Espero que funcione. Tengo 5. Sí que sí. Sí, o- vale. Vale, digo, andábamos un poco más en los detalles del CDP, de la herramienta, ya sea Tilium, ya sea Adobe, ya sea el CDP, que sea Salesforce. Aquí vamos a dar 3 pinceladas de algunas de las cosas que ya os he dicho antes que se pueden hacer con un CDP, ¿vale? Entonces, lo primero, esto es cómo se ve el CDP de Tilium por dentro. Toda esta parte que veis aquí de server side sería realmente lo que es más propio del CDP, sobre todo la parte de audience stream, donde está la gestión de audiencias, ¿vale? Vamos a ir directamente a la parte de audiencias, porque tengo aquí ya una preparada, que es la de usuarios recurrentes, ¿no? Que cumple la regla que estábamos comentando antes, ¿vale? Esto es un editor bastante sencillo de usar, donde puedo aquí acceder a los distintos atributos que tengo vinculados al perfil del usuario. Todo esto está vinculado a perfil de usuario unificado, ¿vale? Entonces, nada, puedo decidir aquí y cogerme un atributo que tengo yo de los usuarios que han hecho compras en verano y ver que mayor que 2, ¿no? Entonces, luego utilizo aquí condicional, podría hacer un AND, dependiendo de la regla que quiero hacer, etcétera, ¿no? Y luego aquí en esta parte puedo excluir usuarios que no quiero que estén en esta audiencia, como por ejemplo los que hayan comprado los últimos 30 días. ¿Qué está guay también del CDP? Pues que tengo también una parte aquí de Insights,
donde me va a dar como un volumen de cuál es de la audiencia que me acabo de crear. Vale, en este caso es una demo muy sencilla, tengo 362 tíos, pero imaginaos el tener la flexibilidad para crear una audiencia y en tiempo real prácticamente acceder a un insight de qué volumen tengo y cuánto voy a poder activar. Además, pensad que aquí en configuración, si yo quiero jugar con los IDs, como estábamos viendo antes, yo puedo añadir otra condición y buscar aquellos usuarios que tengan email, por ejemplo. Los que tengan email asignado y guardar el segmento. ¿Dónde tengo que guardar? Aquí. Vale, guardando este segmento, poniéndole, claro, me pide que le ponga otro nombre distinto al de antes. ¿Vale? Guardando este segmento, ya voy a tener, digamos, una audiencia base, que serían los usuarios recurrentes que he definido antes, pero bajado a que tengan ese identificador. Con lo cual, yo ya de antemano, yéndome a Insights de nuevo, pues podría ver cuántos usuarios realmente voy a poder activar a través del canal email. ¿Vale? Esto me da mucha flexibilidad. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo del visor de audiencias. Aquí tengo otra audiencia hecha con los usuarios que tienen el identificador de Adobe, ¿no? Como ejemplo también, pues lo que os decía. Puedo entrar aquí y ver que tengo 204 tíos que tienen ese identificador. Entonces ya puedo estimar como analista y decir si tiene sentido activar este caso de uso o no. Porque esto también es bastante común, ¿no? Que empujas un segmento y no sabes realmente qué segmento va a ver el que activa. Pues por lo menos me hago una idea antes y luego ya vemos a ver si tiene sentido o no tiene sentido. Vale, esto por la parte de audiencias. Bueno, si tenéis cualquier pregunta, paradme, decidme, ¿eh? Venga, dime. Hola, ¿los atributos los crea directamente el propio CDP o los tienes que meter a Manini tú Claro, los tienes que según? definir tú. Sí. Aquí en esta parte de atributos de visitante, en el caso de Tilium, así se llama aquí, tú puedes añadir atributos. ¿Vale? Entonces, Vale, los que van vinculados a un visitante o a un usuario único, vamos a decir un perfil de usuario, serían los de visitor. Y ves como aquí tienes distintas tipologías de datos. Entonces, si tú lo que estás buscando, por ejemplo, es, yo qué sé, el número de veces que ese usuario ha visitado tu site, pues vas a definir, en los últimos 2 meses, vas a definir un atributo de tipo number. ¿Vale? Lo vas a crear aquí y luego vas a añadir, en el caso de Tilium, un enrichment que como veis es como son las reglas que te permiten definir ese atributo numérico, ¿vale? Entonces puedes definirlo como la diferencia entre dos atributos, como la suma, puedes incrementar el atributo en función de que ocurra algo, ¿no? Entonces con esto ya lo podrías hacer, porque si yo incremento este atributo por 1 cada vez que hay una visita nueva, lo que estoy haciendo es tener un atributo que me indica el número de visitas que tiene su usuario. Por vale, ponerte un ejemplo así como muy, muy rápido. Pero si tienes que definirlo tú, desde el equipo de negocio se definen muchos atributos que puedan ser interesantes para definir las audiencias. vale, ¿Vale? vale, vale. Si ingestas un fichero de CRM, ahora os voy a enseñar el que ingeste yo, pues tienes que decidir qué campos tiene sentido mandar. Y aquí entramos otra vez en las diferencias con el CRM. No tiene sentido que tú te traigas al CDP todos los campos que tienes asociados a un cliente en el CRM, porque no todos esos campos te van a ayudar a activar. Entonces hay un ejercicio previo y también más caro depende. No tiene por qué ser más caro. Depende también de cómo licencia el CDP, que eso también es otra cosa. En el caso de Tilium no sería más caro, porque en el caso de Tilium no licencia por el número de atributos o el tamaño del perfil, sino que licencia en función del número de eventos. Pero si tú tienes un evento con 5 campos o lo tienes con 10, a efectos de licencia no afecta. En el caso de Tilium, pero bueno, luego ya ahí hay de ciencia. Vale, pues mira, os enseño aquí el fichero que metí antes como si fuera de CRM y aquí estos son los campos que yo he metido, ¿vale? He metido el nombre, he metido apellido, he metido el email, he metido un identificador para decirme si ese usuario es un cliente, he metido pues el número de compras que había hecho en cada estación, bueno, simplemente para la demo, ¿vale? Pero imaginaos, o sea, hay proyectos en los que tenemos para estos ficheros, pues a lo mejor tenemos 200 campos, 300 campos. Es que ahí depende, ¿vale? Entonces,
Yo. A ver si este tipo de como lo he hecho hoy, no sé si me va a sacar el email. Vale, lo que quiero enseñaros, si funciona, aunque igual lo puedo hacer de otra forma, pero si funciona, quiero enseñaros cómo se vería un perfil de usuario. O sea, hemos hablado de lo que es que el CDP te genera un perfil único de usuario, pero claro, esa información se debería poder acceder también dentro del propio software, ¿no? Entonces, bueno, no me va a dejar hacerlo desde aquí, lo voy a hacer desde el otro lado. Voy a enseñar cómo se vería. Por supuesto, esto es un ejemplo. Aquí en este visor, se llama Visitor Lookup en el caso de Tilium, tendría los identificadores. ¿Por qué? Porque para acceder a un perfil único necesito hacerlo en función de un identificador que conozca. Si no, estoy pidiéndole peras al olmo, ¿no? Entonces, para un Customer Email, mira qué suerte que me lo ha guardado. Este es un ejemplo de los que he ingestado y este sería el churro que yo sé de este usuario, que sería, al final es un JSON, ¿no? Un objeto JSON con distintos campos. ¿Qué me da Tilium por defecto? Pues me da por defecto si ese usuario está en este momento interactuando con mi activo, que ya veis que no, evidentemente. Me da un ID de la transacción. Estas son las métricas que yo he ingestado desde CRM, ¿vale? Que son atributos numéricos, el número de compras que hizo en otoño, el valor de la cesta media, por decir algo, cuándo fue la última visita que hizo, cuándo fue la primera visita que hizo, cómo se llama, su apellido, si es empleado, si ha comprado los últimos 30 días, si es cliente, ¿vale? Esto es lo que yo he ingestado, no podría tener más. Pues un CDP es muy dependiente de esa estrategia de first party que hablábamos antes. Un CDP va a tener lo que yo le dé y lo va a tener bien si he modelado bien el dato. Eso también es importante, ¿vale? Y luego, como apunte final, vamos a ver los conectores. Aquí se debe dar una No sé si se oye. Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale, estaba viendo justo este ejemplo y me llamó la atención y pensando, por ejemplo, en Customer Service, ¿vale? Hay un montón de información que viene también enriquecida, como tú quieras llamarlo. ¿Se os ha pedido alguna vez a vosotros como consultora destinar estos datos en alguna otra forma para que puedan acceder a ese dato desde Customer Service, por ejemplo, o no? Sí. ¿Sí? Claro. Es lo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de que el CDP tenga una visión única de usuario y que sea accesible vía API hace que desde Customer Service pueda tirar una llamada al CDP y recuperar el dato. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la ficha de un agente me puede interesar saber qué páginas ha visitado, ¿no? O qué categorías de páginas ha visitado en los últimos 15 días, por decir algo, ¿no? Para dirigir la conversación. Entonces, sí, esas cosas sí que se hacen mucho. También temas de carrito abandonado, de poder personalizar el carrito en función de una categorización que se hace en CRM del usuario. O sea, aquí hay casos casi, no voy a decir infinitos, pero hay muchísimos casos. Mira, por curiosidad os voy a enseñar muy rápido. Aquí esta API. Esto ya es muy techy, pero bueno, esta API básicamente lo que te da es lo que acabamos de hablar. Tienes un getVisitor, si le pasas el identificador fuerte, te va a devolver lo que os acabo de enseñar, ¿vale? El JSON con los distintos campos que hay asociados a ese usuario. Y luego, por último, lo que os quería enseñar también son todos los conectores. Claro, un CDP no tiene sentido sin todos sus conectores, su capacidad de activar en tiempo real, ¿vale? Como veis en el caso de Tilium hay 226 conectores de todo tipo asociados a todas estas categorías que veis aquí. Pues para email, pues tenéis desde Adobe Campaign, tenéis Braze, tenéis ClickSend, bueno, es que Eloqua es que hay muchísimos. O sea, es muy raro que encontréis un conector que no esté. La parte analítica lo mismo, social, bueno, es que podría aquí extenderme. Tampoco es el plan. Y por último, sí que enseñaros, a ver si lo veo aquí, esto, que son los webhooks. Es decir, si hay algún conector que no esté disponible, pues la mayoría de los CDPs tienen la capacidad de tú conectarte vía API con un sistema, el que sea, incluso un sistema interno. Más preguntas. Varias preguntas. La parte de conexión, ¿vale? Bajo tu experiencia, ¿qué volumen necesitas para hacer una conexión y que tenga un rendimiento con conectores de paid media? Es decir, yo tengo una audiencia, llamámosle de 1000 personas, ¿vale?
lo quiero activar en Google, en Meta y en TikTok, ¿vale? Ajá. Los conecto. ¿Esos mil son suficientes o tu volumen crees promedia debería ser para que ese caso uso tenga Si es por debajo de 1000, ya sabemos que ni siquiera vas a poder activar la audiencia, así que me la has puesto votando. No, los tres? ¿el qué? Ya en TikTok. A ver, por poder puedes. A ver, aquí el punto es hasta qué punto te interesa o no te interesa. Es decir, Ujú. como audiencia semilla para buscar otra gente, con 1000 usuarios, si realmente nutres a Meta o a Google de más información que solo ese email, puedes llegar a algo. Pero ahí ya depende de Google Garden, donde lo hagas. O sea, yo no activaría con menos de 10.000. Una de las grandes limitaciones que vemos en Samsung siempre es que el volumen que alcanzamos para luego conectarlo con Google Meta es insuficiente, porque al final el macheo que hace de ese ID con el ID de Google o el ID de Meta, pues a lo mejor se quedan, dependiendo de Google o de Meta, está en un porcentaje o en otro, ¿no? Pero Sí. hay una merma considerable. Más del 50%. Exacto. Entonces, siempre se queda con el... Y luego el equipo de media te dice siempre, oye, pues es que es una audiencia demasiado poco y nos cuesta mucho encontrarle, porque tiene que estar pasando por ahí, que haya inventario y que nosotros estemos empujando en ese inventario y tal. O sea, tiene que darse muchas condiciones para que al final seamos capaces de impactar esa audiencia. Entonces ahí es cuando siempre se acude a un modelo lookalike, ¿vale? Basado en el mismo segmento para intentar amplificar, pero sí que me gustaría ver en base a tu experiencia a partir de qué volumen crees que sí que tiene sentido y si hay algún conector que tiene más sentido porque el macheo lo hace mejor que el otro. O sea, para mí vamos a un entorno en el cual no tiene sentido activar solo en un canal. Entonces va a haber que hacer una estrategia multisolución, si lo quieres decir así, donde mandes Customer Match a Meta, lo mandes a Google, lo mandes a Snapchat, donde sea. El ID, lo que habíamos comentado antes, si tienes el ID de Utic, tienes el ID de Ceotab, de LiveRamp, de lo que sea, pues activas en todos los sitios. Y va a ser más complicado sin esa estrategia de first party que te aumente esa base, que tú realmente puedas activar en Google, solo en Google Ads, en base a un segmento muy específico. ¿Y es tiempo real esa audiencia? Sí. O sea, esa conexión no es independiente entre Google y Meta. Todas son conexiones reales. Estas conexiones son vía API. Entonces, van a ser en tiempo real o ni en real time, si lo quieres decir así. Pero no se te va a ir como en DMP a un día para otro, ni mucho menos, ni 12 horas. ¿Más preguntas? ¿Nada más? Vale. A ver si la pantalla. Bueno, yo estoy en una agencia que trabaja con algunos CDPs y estamos siempre con la cuestión de precificación para nuevos clientes y me gustaría escuchar un poco sobre cuáles son las prácticas de precificación que están ocurriendo más en el mercado. Vale. Vamos un poco a lo mismo de antes, ¿no? ¿Un CDP te ayuda para prospecting? Que entiendo que es tu pregunta, hacer el trade funnel. Sí y no. Es decir, te ayuda para buscar lookalikes, lo que hemos, el hecho de poder. Entonces, de cara a buscar nuevos clientes, tiene limitaciones y por eso siempre vas a depender de un LiveRamp que tenga más alcance, de utilizar un identificador que te va a dar un publisher, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahí, estrategia de first party, para buscar usuario nuevo, vas a depender casi siempre de otros. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, para más la especificación, me has dicho que en Tidon trabaja con la cantidad de eventos que tienes de registro, ¿no? Ajá. Y bueno, si tenéis otros tipos como marketing, tenéis otros CDPs, bueno.
Mi pregunta era más en relación a la especificación de la herramienta. O sea, por ejemplo, me has comentado que Tilo está trabajando con la cantidad de eventos que tienes en la herramienta, que son recorded, que son registrados en la herramienta. Ya otras herramientas pueden tener otro tipo de especificación. No sé si estás viendo algunos tipos de prácticas de especificación diferentes o están todos así. A nivel de, entiendo que de especificaciones de eventos o de que el modelo de datos haya... De especificación. O sea, el precio de tener un Tilo. Ah, el precio, a nivel de licencia. Vale. La especificación, sí. Vale, sí. Sí, sí. Sí, el pricing, claro que hay diferencias, sí, evidentemente. O sea, tenemos... Todas las suites que son las que todos estamos pensando, esas suites son más caras que productos o que CDPs que son más de nicho, quizás, o que su propuesta de valor va en que se conectan con todos. Eso es una directriz que te puedo dar. Vale, unos tienen Luego va a depender mucho nichos. del volumen. Ok. Si yo quiero participar, que tú lo participar mucho nosotros, pero al final depende mucho del ecosistema tecnológico que ya tienen. O sea, si ellos ya están en un entorno Adobe, ¿vale? Puede tener sentido seguir con Adobe porque hay una integración más amigable entre las diferentes tecnologías de Adobe, ¿no? Un Tilino a lo mejor es algo más neutral, ¿sabes? Que se puede de alguna manera emparejar hacia más, teniendo en cuenta ese Smart Technology que tiene y Advertising Technology, se puede emparejar más es un poco más neutral. Pero yo creo que también es eso un factor a tener en cuenta, no solamente desde el punto de vista del precio, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto el volumen. Nosotros, por ejemplo, hay una parte fija y una parte variable en Samsung que tenemos que pagar. Entonces, en función del volumen que tú estés consumiendo y el tipo de uso que hagas de la herramienta, pues como con BigQuery, o sea, va a depender de diferentes factores. Sí, ese es uno de las cosas que tenemos que traer para poder proponer un CDP. Estamos proponiendo un CDP ahora para un cliente y tenemos que decir por qué esa herramienta no otra, por ejemplo. Claro, el Y coste es muy importante. porque es una herramienta que es vista como más avanzada en el sector y es uno de los puntos clave para decir, ¿será que vale la pena estar gastando este dinero para esa herramienta en ese momento? Por eso, pregunto. Para mí es la madurez. O sea, hay puntos de madurez que son muy diferentes entre diferentes empresas, diferentes industrias. Entonces, tú puedes ambicionar tener un Ferrari, pero a lo mejor vas con el Ferrari a la compra, ¿sabes? A 40 kilómetros por hora, ¿vale? Entonces, yo creo que también viendo un poco la madurez que tiene cada empresa, te tienes que ir adecuando a un tipo de tecnología y otro y luego ir migrando. Y también un poco la estabilidad que te puede dar una u otra. Sabes que son muchas variables para mí. Sí, realmente. Por eso hacemos también proyectos de benchmark de tecnologías. Dado una serie de criterios que, ya te digo, yo he estado en proyectos de benchmark de que a lo mejor teníamos 40 criterios diferentes, poder dar un scoring a cada CDP. O sea que no es algo sencillo. Al final es seleccionar una herramienta que tiene un impacto importante en negocio. Vale, hay una pregunta de Liz que dice, ¿en el programa de Data Analytics se aprende desde cero a usar Tilium o recomendáis tener una base de conocimiento? A ver, como comentaba antes, en el perfil sí que siempre se valora el tener un cierto conocimiento, pero nosotros tenemos perfiles de alumnos que son muy variopintos. Entonces, no se requiere, no es fundamental, no es un requisito el que tengas ya un conocimiento previo, ¿vale? Y obviamente sí que vamos desde cero y vamos con la amplitud que puede darnos la amplitud de Tilium, porque al final, pues, son las horas de vuelos que te da también la experiencia luego que puedas tener en tu cuenta. Programas que como coge todo el ciclo de valor del dato, que con esto se oye chido. Empezamos por los tag managers. Vale, entonces, realmente ¿de dónde viene Tilium en este caso? Pues viene del mundo del tag manager. Entonces, poder entender toda esa parte te va a permitir también ver cómo un CDP se puede nutrir de ese dato para todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Entonces, sí. ¿Hay alguna más? Sí, Liz, o cualquier cosa nos dices. ¿Vale? ¿Te hemos destrozado un poco la demo o no? No. Quería que fuera así. En la clase iría más como por orden. En tiempo real veríamos los eventos entrar. Bueno, alguno ya lo vio cuando hizo el programa. Pues no sé. ¿Qué os cierro? Si había alguna otra pregunta, los que estáis en remoto, pues vamos a abrir un poco la parte más.
acabo con esto. Bueno, conclusiones. Si queréis que Sí. cierro Dale. 3 conclusiones simplemente. CDP es una plataforma de datos empaquetada, consigues una visión única de usuario, integrando distintas fuentes, segmentando y activando. ¿Vale? Con eso, va, adelante. No es ni un DMP, no es ni un Data Lake, no es ni un CRM. Ya hemos visto algunos motivos de por qué no lo son. Tiene un enfoque en dato de primera parte, eso responde a tu pregunta de antes del tema de prospecting. Y además te ayuda a enfocar el entorno cookie gracias a sus capacidades de resolución de la identidad. Para establecer esa recogida de datos de primera parte, unificamos el dato, ampliamos el dato, enriquecemos el dato y activamos el dato, los 4 pilares que hemos visto antes. Y un analista de datos es imprescindible para realizar todo esto porque necesitamos que preconceptualice, que valide que el caso de uso tiene sentido y que luego se comunique con los equipos de negocio y con los equipos técnicos para poder operar el caso de uso en sí. Estas son las ideas fuerzas y siempre acabamos las clases. Muchas gracias. José, gracias a ti. José, espero que os haya gustado. Damos por cerrada la sesión, José. Otra vez muchísimas gracias. Y nada, a los que estáis en remoto, muchísimas gracias por aguantar hasta aquí. La verdad es que yo creo que ha merecido la pena. Muchísimas gracias a todos.